¿Qué tal, estimados alumnos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Pues vamos a seguir con nuestras lecciones sobre el método ANOVA. En esta lección número 2 vamos a estudiar una prueba muy interesante que se llama la prueba de John Tukey. Déjenme decirles que esta prueba se aplica cuando, como resultado de hacer nuestro análisis ANOVA, un alfa determinado, llegamos a la conclusión de que los diversos procesos involucrados en nuestro estudio dan rendimientos o medias distintas. Pues entonces la pregunta natural sería, pues si dan rendimientos distintos, ¿cuáles de esos procesos dan rendimientos distintos entre sí? Bueno, pues la prueba de Tokio precisamente se aplica para decidir eso, distinguir cuáles de los procesos están dando rendimientos distintos. Exactamente, dice Tokio que lo que necesitamos, si queremos establecer si dos medias, vamos a llamarles I y J, son significativamente distintas, entonces tendremos que comparar el valor absoluto de la diferencia de sus promedios muestrales para ver si exceden el valor arrojado por este estadígrafo que ustedes ven aquí. Si lo hace, pues entonces estaremos concluyendo de que dichos procesos dan rendimientos distintos. Como puedes ver, esta fórmula pues depende de varios parámetros. En primer lugar, depende de los tamaños de las dos muestras. NI es el tamaño de la muestra I. NJ es de la segunda muestra que estoy comparando. MDSD pues lo vamos a tomar directamente de nuestra tabla ANOVA y N-K son los grados de libertad asociados con MSD. La K pues ustedes ya saben que es el número de tratamientos o grupos que estoy haciendo intervenir en mi estudio. Y este alfa pues es el grado de significancia con la cual voy a utilizar, eh, voy a llevar a cabo esta prueba. Por cierto, para medir ese Q alfa necesitamos usar una tabla de valores críticos precisamente que se llama tablas de valores críticos de John Tukey. Y necesita de dos parámetros, como tú puedes ver. En primer lugar, si tú ves aquí, dice que necesita que especifiquemos el tamaño el número de tratamientos o grupos y necesitamos los grados de libertad asociados con MDSD. Bueno, pues una vez ubicados estos valores, el primer valor lo ubicas horizontalmente, ¿sí? Horizontalmente, y el segundo valor M lo ubicas verticalmente. Ahí donde se junten los dos valores, pues ahí sería el valor que andas buscando. Nada más que hay que hacer hincapié en que existen normalmente dos valores para alfa, el punto 0,1 y hay tablas en donde se maneja el punto 0,5. Yo te voy a dar una dirección para que bajes las tablas que controlan los dos valores. Ok, pues vamos a ver un ejemplo para que vean cómo se lleva a cabo este estudio. Vamos a retomar, ¿qué les parece si retomamos el estudio que estábamos llevando a cabo en la sesión anterior, donde se compararon los niveles de estrógeno en tres grupos de mujeres a la que se les aplicaron tres estimulantes? Em, y esa prueba, recuerden que la llevamos a cabo con un alfa de 0.01. Pues ustedes acuérdense que hicimos nuestro estudio, hicimos nuestros cálculos, hicimos nuestra tabla de sumas, a esto se le llama la tabla de sumas, y calculamos en base a ella los valores de SST, SDSE y el total SDS. Una vez que hicimos eso, pues llevamos a cabo la realización de nuestra tabla ANOVA, la cual nos permitió decidir, la cual nos permitió decidir que pues ahora sí que los diferentes procedimientos daban un valor diferente, o sea, las mujeres sometidas a estos tres diferentes medicamentos produjeron diferentes niveles de estrógenos.
Esa es la conclusión a la que llegábamos, ¿no? Hasta ahí todo bien. Entonces, pues enseguida lo que se hace es precisamente el análisis de Tioki para ver cuáles de esos medicamentos están dando rendimientos distintos. Lo primero que vamos a hacer pues es medir los promedios porque los vamos a necesitar. Recuerden que la regla de Tioki dice que necesito comparar ¿cómo se llaman? Los promedios. Necesito hacer las diferencias de los promedios y medir su valor absoluto. Entonces lo primero que vamos a hacer en la prueba de Toki es medir estos promedios y luego hacer estas diferencias. Por último vamos a calcular estos valores y luego ya los comparamos y vemos si estos valores exceden a estos otros. Y vamos a llegar a una conclusión determinada, ¿sale? Ok, entonces para calcular nuestros promedios, lo que vamos a hacer es tomar nuestra tabla de sumas y tomamos estos valores que representan la suma de todos ellos. Este 12 pues es el número de elementos que tienen y en base a eso calculamos nuestro X, nuestro primer promedio, ¿sale? Hacemos lo mismo con las otras. Sumamos, contamos el número de elementos que tienen, dividimos este valor entre 12 y ese sería nuestro segundo promedio. Y hacemos lo mismo para nuestra tabla número 3. Nuestra tabla número 3. Sale pues. Entonces, una vez que hagamos eso, ya estamos en condiciones para calcular nuestros promedios. A mí el primero me dio 49.39, el segundo 68.73 y el tercer promedio 63.6. Entonces, y ya tenemos calculados nuestros promedios. Enseguida vamos a calcular estos valores de referencia, que son los valores de Tioki. Déjenme decirles que esta notación quiere decir que estamos llevando a cabo nuestra prueba con un valor de alfa de 0.01, ¿sale? Todo nuestro estudio lo estamos llevando bajo ese valor de alfa. Y esto dice que este es el valor de referencia que me va a servir para comparar a los rendimientos de la muestra 1 con la muestra 2. Que este va a ser el valor de referencia para comparar la muestra 1 con la muestra 3. Y por último, este va a ser el valor que me va a servir como referencia para decidir si hay una diferencia entre la muestra 2 y la muestra 3. Entonces es muy fácil calcular este valor con la tabla de valores críticos de Toki. No se les olvide que horizontalmente voy a localizar al 3 y verticalmente al 34 en la tabla de alfa.01. Vamos para allá entonces aquí localizamos al número 3. El primero que aparece lo localizamos horizontalmente, verticalmente localizamos al número 34, ahí está. Y ahí donde se junten, pues ese sería el valor que necesitamos, ¿sale? Es el 4.41 y entonces lo sustituimos en nuestra fórmula de Toki. Pues como nos dio 4.41, lo sustituimos ahí. El 1.41 que aparece aquí, pues es la raíz cuadrada del número 2, que de por sí ya lleva la fórmula. Aquí ustedes lo están viendo, que siempre necesitamos ese valor. Y el 4.032, no se les olvide que es el valor de MSDE, que lo ubicamos directamente sobre nuestra tabla ANOVA. Ese es el valor de MDSDE, ¿vale? ¿Cómo lo localizas? Pues porque está asociado con la suma de los errores, ¿no? ¿Sale? Entonces, vamos a ponerlo ahí bien clarito, que ese es el M de S de E. ¿Sale? Pues, ok. Bueno, es un poco difícil escribir con esta cosa. Ahí está el MSDE. Y los 34 son sus grados de libertad asociados a ese valor, ¿no? Entonces, una vez localizado sobre la tabla esa información, pues lo ponemos, localizamos al 4.032 y este otro valor, ¿sale? Ya tenemos todo. Entonces, enseguida realizamos los cálculos.
A mí aquí me dio 0.8198. Háganlo con cuidado. Luego hay jóvenes que no les salen las operaciones porque no las hacen con cuidado. Lo primero que se realiza si lo vas a hacer con una calculadora es lo que está adentro. ¿Sale? Una vez que te dio el resultado, le sacas su raíz cuadrada. Y a mí en mi caso me dio 0.8198 y lo multiplicas todo por lo que está afuera, me dio 2.56. Ahora vamos a calcular el t de 0.01 para las muestras 1 y 3. La muestra 1 ya sabemos que tiene 12 elementos, la muestra 3 tiene 13 elementos, ya dijimos que esto es lo mismo en los tres cálculos, y el 4.032 pues es el valor de MSD que ya vimos de dónde lo extraemos, ¿no? Hacemos los cálculos y me dio 2.51 y lo mismo hice para el tercer valor de referencia en donde voy a comparar las muestras 2 y 3. Pues como son las muestras 2 y 3, aquí ponemos sus números, los números de elementos que contienen y hacemos todas las operaciones necesarias. A mí me dio 2.51. Bueno, pues entonces ya tenemos nuestros promedios y nuestros valores de referencia y ahora sí vamos a compararlos. Vamos a compararlos. Formamos estos valores de diferencias absolutas entre los promedios de las muestras. A mí en el primero me dio 19.37 y lo voy a comparar con el primer valor de referencia que se refiere a que estoy comparando precisamente las muestras las muestras unidos, ¿no? Dice, si vas a comparar las muestras unidos, tienes que usar el 2.56. Pues entonces, como estoy aquí precisamente comparando las muestras unidos, pues utilizo ese valor. Me da que 19.37 supera el 2.56 y en ese caso el resultado de Tukey dice precisamente que entonces significa esto que las muestras, que los dos procedimientos están dando rendimientos distintos. ¿Sale? Vamos a repetir el mismo cálculo para las muestras 1 y 3. Las muestras 1 y 3, aquí saco las diferencias de sus promedios, le calculo su valor absoluto, me dio 14.24. Voy aquí y me doy cuenta que si estoy comparando las muestras 1 y 3, pues tengo que usar este valor de referencia que es el 2.51. Y en efecto, 14.24 supera el 2.51, por lo tanto, por el resultado de Tukey, dice que los medicamentos 1 y 3 promueven de una manera diferente la producción de estrógenos. ¿Sale? Finalmente, para comparar las muestras 2 y 3, hacemos exactamente lo mismo. No se les olvide que aquí dice que en este caso especial coincidieron estos dos valores de referencia, pues entonces también lo comparo con 2.51 a esta diferencia absoluta que es 5.13 y en efecto le gana y es decir, lo supera y por lo tanto también resultan diferentes. Hay una diferencia entre aplicar el medicamento 2 y el medicamento 3. ¿Sale? Entonces ya llegamos a la conclusión final. La muestra 1 difiere eh, la producción generada por aplicar el primer medicamento difiere de las muestras 2 y 3 y la media de la muestra 2 también difiere de la muestra 3. ¿Sale? Entonces, todos son diferentes en este caso, ¿no? En la siguiente lección vamos a ver cómo medir qué tanto difieren. ¿Sí? En la siguiente lección, ok, ya nos enteramos de que sí hay diferencia entre la 1 y la 2 y la 1 y la 3 y también entre la 2 y la 3, pero qué tanto difieren, más o menos un estimado de qué tanto difieren. ¿Sale? Si la idea es de promover la producción de estrógenos, pues sería establecer cuál de ellos es el mejor, ¿no? Y aplicar ese medicamento. Ok, pues entonces, espero que te haya quedado claro esto. Nos estamos viendo para la próxima lección. Cuídense mucho.